ustedes tienen que hacer. Y vamos a hacer así. Tengo mi eje cartesiano. Ahí. Vamos a ponerle las distancias. Vamos a decir unos 3 metros. Perdón, 30 centímetros. Acá vamos a decir que tenemos 15. 40. ¿Y? 40 con 15 centímetros. La mano. ¿Cuál? Los ángulos. Vamos a decir que 45. 45, 90, o sea que esto de acá, 90, ¿cierto? Sí. Y acá serían los mismos ángulos. Esos mismos ángulos que tienen ahí. Listo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que calcular primero centroide. Y luego los momentos de inercia. Y para los momentos de inercia vamos a calcular con respecto al centroide. Deben tener ahí en lo que ustedes tienen en el formulario los momentos de inercia, los centroides de cada una de las figuras. Y esto es de centroide y con respecto a la base, eje de base. Entonces, ¿cómo se obtenía el centroide de la figura compuesta que nosotros tenemos ahí? Tenemos dos figuras. Tenemos una figura que es llena y tenemos una figura que es vacía. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el centroide para la figura llena y le restamos el centroide de la figura vacía. Nos faltaría ver el tema de el espesor. El espesor le vamos a poner de unos 3 centímetros. ¿Sí? Eso significa que voy a tener 3 centímetros ahí y acá también voy a tener 3 centímetros. ¿Sí? Acá voy a tener 3 centímetros, acá voy a tener 3 centímetros. 3 centímetros. Ok. Entonces, a esta voy a considerar una figura 1, a esta le voy a considerar figura 2. Figura 1, figura 2. Vamos a calcular el centroide de la figura 1. Es un triángulo, por lo tanto, el centroide va a tener que ser en X y va a tener que ser en Y siempre porque estamos analizando figuras planas. En X, el centroide de la figura que tengo ahí es la base sobre 3 y en Y es la altura sobre 3. ¿Cierto? Creo que lo tienen así. Sí. Fíjense en las... ¿El PPT que subió? en el formulario que tienen ahí. Por favor, ahí miren. La figura 1 es la figura grande. Ya, ok. 30, o sea que esto es 30. 30 dividido a 3, esto de acá es 10. 10. A 10 centímetros tengo el centroide. En X. En X. ¿Sí? Entonces queda acá, le voy a partir esto en 3. Por acá estará el centro. Por ahí, en X. Y en Y, esto es 15 dividido
dividido a 3, 5 centímetros. También esto dividido a 3. Por ahí. ¿Sí? Así que más o menos será por ahí. Por ahí está el centroide de la figura 1. El centroide 1. Está por ahí. ¿Todos lo ven? ¿Hasta ahí? Perfecto. Pero ese es de la figura completa, llena, tal cual como lo tenemos ahí. Vamos a hacer el centroide de la figura 2. La figura 2. Este centroide, estas coordenadas que nosotros tenemos acá del centroide grande, están consideradas con ese eje. Con ese eje que nosotros tenemos ahí. En ese vértice. Por favor, revisen ahí las fórmulas porque muy seguro no estoy de eso. Quiero corroborar. Al formulario que me refiero es fíjense que este es un triángulo distinto del rectángulo y ahí necesitamos A más B sobre 3. Esto es A, esto es B, esto es A, el centro, y esto es B. Como está exactamente la mitad, A más B es 30, así que es el total sobre 3. Así que estamos bien. ¿Sí? Pero en sus casos, ustedes tienen que ver el tema de ese de A y de B para ver las dimensiones. Estamos bien. Entonces, figura 2 es la parte interna, la parte vacía. Entonces, la vamos a calcular. Según esto, me dice que la base, el centroide en X y el centroide Y va a seguir siendo base sobre 3, altura sobre 3. Base y altura sobre 3, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cuál es la base y cuál es la altura de este que está adentro? La base es 30 menos 3, o sea, 30 menos 6. Okay. 24. Entonces acá esto es 24 sobre 3 y acá esto es también menos 6, así que esto es 9 sobre 3. Esto es 3, 24 elevado a 3, 7,1. 7,1. 24 dividido en 3. 8. No, sí. 24 de 3 son 8. 8 por 3. Está bien, muy bien. Bien, pues los números los puse así nomás y tengo un número cerrado. Perfecto. Ok. Este centroide que nosotros estamos viendo acá de la figura 2, que es la figura que tenemos ahí, es con las distancias medidas desde ¿dónde? Medidas desde este punto que tenemos ahí. Ese no es nuestro eje con el que vamos a medir el centroide completo. Tenemos que trasladar ese centroide que acabamos de obtener, 8 y 3, a este punto. Porque después vamos a mezclar. Necesitamos tener un mismo punto de referencia. Profe, y si el interior tiene más triángulos, habría que sacarlos todos. Si tengo una figura de este estilo, por ejemplo, de este estilo con, no sé, como ustedes tienen así. Sí, ¿Cierto? sí, así es. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Este triángulo lo tienen que dividir. Ah, bien. Trabajar con este y después con este.
Los dividen de manera tal que trabajen con la figura más simple posible. Y de ahí habría que hacer en puro lado porque el otro lado es lo mismo. Exactamente. El AutoCAD lo da directo, sí. El AutoCAD le facilita la vida. Nos podemos apoyar con eso, ¿cierto, profe? Sí, Ya. trabajen con AutoCAD, tienen las herramientas disponibles, trabajen Más rápido. con implícita. Ok. Estas dimensiones o estas distancias están con respecto al eje de la figura 2. O sea, en la parte interior. De la figura 2. Esas distancias son 8 centímetros medidas desde acá. ¿Cierto? Sí. Que no es la que necesitamos. Necesitamos trasladar esto a la figura total, a la figura general. Tenemos que encontrar las coordenadas correctas de esa figura. ¿Cómo hacemos? Bueno, en X, nosotros acá tenemos que son 8 centímetros. De acá medimos 8 centímetros. Acá vaya a saber dónde. Pero tenemos que correr ese eje hacia la izquierda. Como corremos ese eje hacia la izquierda, lo que hacemos es sumarle 3. ¿Se entendió eso? Entonces, este punto de mi centroide de la figura 2, que era 8, le sumo 3, me da 11. 10 más 1. El de la figura 1 estaba en 10, el de la figura 2 está en 11. Por acá, un poquito más por acá, un poquito más. Y lo mismo sucede con el I. El I está puesto así. Perdón, perdón. Este centroide es en X, vendría a ser esta distancia. Lo que se mueve es el eje Y. ¿Se entiende? ¿Se ve? Lo que se mueve es el eje Y. Y en el eje X, lo que se mueve es esto. Para abajo en Y, la distancia en Y. Se mueve el eje opuesto, que en este caso es justo 3 centímetros, así que no importa. Así que acá se suma 3, o sea que ahí es 6. Fíjense arriba, el Y era en 5, nosotros ahora lo subimos un poquito más. O sea que este es el centroide del vacío, este es el centroide del 2. ¿Cierto? Centroide 1, centroide 2. Pero nosotros queremos el centroide de la figura completa. ¿Cómo hacemos para encontrar el centroide de la figura completa? Profe, pero ¿cómo hizo lo de la figura total? Todavía no lo hago. O sea, Las coordenadas, lo que estoy haciendo es mover ese eje, que es lo que me da la fórmula, que si ustedes se fijan en el formulario, está con las fórmulas de un triángulo, están con respecto a ese eje. Yo ahora quiero pasar ese eje que está ahí, lo quiero pasar al eje de la figura total, de la figura completa. ¿Qué hice? Mi eje Y lo corrí 3 centímetros hacia la izquierda y mi eje X lo corrí 3 centímetros para abajo. Al correr hacia la izquierda, la distancia aumenta. Por eso es que le sumé 3. Al correrlo para abajo, mi distancia aumenta. Por eso le sumé 3. Ahora, al modificar en eje, en Y en X, modifica porque le suma lo que se corrió en ambos lados. Eso es todo. Exactamente. Ok. Entonces, la cesta depende de que lo pusimos en la madera. No, porque todos tienen que obtener con respecto a ese punto de la Sí, serie. pero es que los 3 que le agregó son los del espesor, por eso como... Sí, porque el profe le colocó ahí para dar un ejemplo. Los 3 centímetros se refiere a que usted le dio un ejemplo. Yo esto es 3 centímetros, lo tomé yo como ejemplo, como mi Aquí nosotros el lado que le pusimos, pues, si lo ve de frente es de 1 pulgada, en vez de poner de 2 pulgadas, entonces lo hacemos con el espesor que ustedes tienen. Sí, pues. 5 centímetros. 5 centímetros. Ya, estamos claros Entonces, con lo que se ¿cómo para corre. obtener el centroide de la figura total, completa, compuesta en este caso? La fórmula me dice que el centroide de la figura total va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los centroides multiplicada por el área dividido a la suma de cada una de las áreas. Esa es la fórmula. Vamos a ver qué es lo que tenemos.
Figura 1 y figura 2 no tenemos el área, tenemos que calcular su área. Vamos a hacer el área de 1 y el área 2. Esto, como decían, AutoCAD se lo da de manera instantánea, no lo tenemos aquí, así que vamos a obtener. El área de la figura 1, que es la figura llena grande, es base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. Esto es 210, ¿no? 30 por 15. 250 225. 225. Y esta acá, la base era de 24 por 9 dividido a 2. 108. 108. Todo esto centímetros Cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos entonces las áreas. Vamos a encontrar el centroide en X según esta formulita. Esta formulita me dice que tengo que poner todos los centroides y los voy sumando. Sumando si es que me añaden masa y restando si es que me quitan masa. Entonces, la figura total, esta sólida, que ustedes, la que ustedes tienen que hacer, me va a sumar. Por lo tanto, la figura 1, que es el centroide en X, me dice 10 centímetros multiplicado por su área, 225. Tendría que ser de la figura 2 en X, este que tengo acá. ¿Cuál utilizo? ¿Este o este? Tengo que utilizar este. El total. ¿Por qué? Porque ambos centroides están medidos desde ese punto. Y ese punto es el que tengo que considerar. Pero como es la figura 2 es la vacía, se resta. Ah, y al vacío siempre se resta, ya que. El vacío siempre se resta. Lo que ustedes tienen que hacer es la cercha completa, compuesta, la ponen positiva y después todas las áreas que ustedes obtengan las tienen que ir restando. Entonces, ¿el centroide cuánto me dice? 11 en X, multiplicado por el área, y el área es 108. Y abajo me dice la sumatoria de las áreas, 225 menos 108. Y acá obtengo el centroide en X y el centroide en Y es exactamente lo mismo. Voy a poner acá centroide en X y centroide en Y. Esto de acá en Y es 5 por 225 menos 6 por 108. 225 menos 108. Ustedes me dirán. ¿Quién tiene calculadora para el de arriba? Yo lo saqué aquí, pero. Yo tengo calculadora. Oye, el centroide de Ni, no, ahí no me. ¿Cómo se calcula? El centroide de Ni. Ya. 5. 5 de dónde salió. 5 por 5. Perdón, profe, el centroide de Ni, el 5, ¿dónde fue que salió ese 5? Arriba de la figura 1. Ah, ya, ok. Ah, ya. Ya, ok. El resultado de la figura 1 yo. Y la figura 2. En X y en Y. ¿Cuál? 10 por. De la Y. ¿Este? Sí. ¿Cuánto? 121. No puede ser. Menos 100. 10 por 25. ¿Cómo? ¿Cómo se saca acá? Me da Aquí. ¿No? El SD. Eso da 2239. Cuidado, cuidado. Los paréntesis. ¿Hice los paréntesis? Cuidado. 10 por 225 menos 11 por 108. Y esto es 225 menos 108. Esto da 9,1. Si puse los paréntesis, Vayan practicando para que no les pase nada. 9,1. 9,1. Y en Y, esto es. ¿Se lo coloco todo entre paréntesis, profe? Sí. 5, 6. 9,076. Exactamente. Ah, ya, sí, acá me. 4,1.
Entonces 9,1 en X y esto es 4,1. Vamos a ubicarlo en nuestra figura. Vamos a tener un montón de cosas de anotación en nuestra figura, así que cuidado. El segundo estaba, el centroide 1 de la figura 1 en X estaba en X estaba en 10, ahora tenemos 9,1, o sea que ahora se corrió un poquito para la izquierda. Así que va a estar por acá. Voy a hacerlo bien grueso para que se entienda. Y en Y de la figura 1 estaba en 5, ahora va a 4, o sea que bajó un poquito más. Así que nuestro centroide de la figura completa, compuesta, total, está ahí. Ese de ahí es nuestro centroide de la figura final, la figura compuesta. Y ese es el que tenemos que tratar de trabajar con todos nuestros figuras. Entonces hasta ahí lo que hemos obtenido es solamente esto. Profesor, una consulta. Con un centroide de un triángulo vamos a tener automáticamente el del lado derecho, ¿cierto? En este caso, No entiendo. porque, por ejemplo, las cerchas tienen 4 triángulos interiores. Cuando las saquemos ya va a estar sacando uno para que dé el resultado, va a ser el mismo. No. No es lo mismo. Van a cambiar distancia. Claro, van a cambiar distancia. Ya. Claro, porque se va a tomar siempre el mismo punto hacia el lado derecho. Uno cada. Profe, y ahí cambia porque se va a tomar del mismo punto, por lo tanto va a ser más lejos un triángulo del otro. Ah, ya. Y los centroides en I midiendo desde abajo hacia arriba. Desde esa base. Esa base, ese es su punto base. De ahí, de aquí. Ese es su punto base. Entonces, listo con el centroide. Vámonos ahora al momento de inercia. Momento de inercia, vamos a poner la formulita que tenemos ahí. Tenemos 4 formulitas. Yo voy a hacer acá las 4, porque es para el triángulo el último que tienen ahí. Voy a poner acá, es IX es igual a B por H al cubo sobre 12, y I es base por altura sobre 12, y esto es por A cuadrado más AB más B cuadrado. Y acá tenemos otro que es con una rayita arriba. ¿Qué será eso? B por H sobre 12 por 36, perdón, sobre 36. Y el I es base por altura sobre 36 por A cuadrado menos AB más B cuadrado. Ahora vamos a ver qué significa esto. Estos que no tienen rayita arriba son con respecto al centroide individual. Y estos que sí tienen rayita son con respecto a la base individual. ¿Okay? El valor de A es la distancia entre mi vértice y el pic del triángulo, y el B es entre la base total. Base total. ¿Ve? A y B. Ay, me parece que ahí le erramos entonces en la formulita del centroide. Dice A más B sobre 3 en X. Sí, porque si hacemos un promedio debería no ser tan bajo como 4,1 o 9,1, debería ser 9,6. Sí, ahora vemos. Y lo hicimos mal. Con razón. No puede ser que el centroide esté tan pegado hacia ese lado.
Tiene que ir más al centro. Entonces acá lo que tenemos mal es en el X. En Y es el mismo, entonces esto es A más B. ¿Por qué estamos haciendo esta corrección? Porque no es un triángulo rectángulo. Si fuese un triángulo rectángulo, si era base sobre 3. Y acá también es Es que en teoría sí es triángulo rectángulo, pues. A más B. Porque Que tiene. sería por 2 en realidad. Porque tiene ángulo de 90. No. Pero medido con esta base, no con esta base. También acá la hipotenusa. Ah, ya. Entonces, en este caso, A más B sobre 3, A como está exactamente en el centro, esto es 45. Esto es 45. Sí. Y este otro es, Espera, muchacho. esto era 6, 24, 24 dividido a la mitad 12, así que esto es 36. 36. 15 y 12. 15 acá. 15 acá. Acá 12. Y obviamente esto cambia. Este acá cambia. Este es más 3, así que 15. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a borrar esto. Estos centroides están mal. El centroide de la figura completa, ahora sí tiene lógica de que el centroide sea en 15, o sea, exactamente en la mitad, porque es Claro. 45. Ahora tiene lógica que sea exactamente en la mitad. El centroide de la figura grande, ahí. Y en Y, 5 centímetros, que es un poquito más, ahí está nuestro centroide 1. Y la otra, en X, sigue siendo 15, o sea que coincide, está bien que coincida, pero en Y está más alto, así que por acá arriba está el centroide 2. Ahora sí Perfecto. tienen. Una consulta de que siga. Se me fue un poquito porque fue que coloca 12 y le suma después 3. Porque pasamos de este eje, O sea, bueno, dividió 36 por 3 de 12. porque hicimos A más B. Ya, ok. A más B. A más B. Ok, ya, perfecto. Que justo para el triángulo que estamos haciendo, que es lo que ustedes van Está 12. implementar. Pero esos 12 centímetros son de dónde hasta dónde. 12 centímetros entre este punto y el centroide. Y después como se corre hacia la otra le suma 3. Ok, ya. Ahora se corre solamente este. Ok, ya, perfecto. Muy bien. Ahora sí, centroide 1, centroide 2. Y ahora sí vamos a hacer nuestro centroide completo compuesto en X. Esto es entonces 15 por 225 menos 15 por 108 dividido a 225 menos 108. Y en Y esto no cambió. En Y sí era el mismo, 4.1. Solamente me cambia esto. O sea que el centroide total va a estar un poquito más abajo. Centroide de la figura completa. El de ahí arriba es 15. ¿Este? Sí. Sí, este es 15. Igual que la vuelta. O sea, en la figura 1. ¿Sí? Acá es 15. En X 15, o sea que todos van a coincidir en la misma línea. El segundo está en este punto, este es el centroide 1, el centroide 2 va a estar más arriba, que es el vacío, y el centroide compuesto, completo, va a estar un poquito más abajo de la figura 1. Listo, ahora sí hemos tomado. Ya tenemos entonces las áreas, los centroides, la ubicación de los centroides de cada una de las figuras. Vamos a calcular entonces nuestros momentos de inercia. ¿Cómo calculamos los momentos de inercia? ¿O con respecto a qué calculamos los momentos de inercia? Lo más fácil es calcular con respecto al centroide individual. ¿Sí? Porque va a ser más fácil la transferencia. Entonces, vamos a utilizar con respecto al centroide individual.
sí, me llama la atención. Esto es al revés. Si no tiene nada, si no tiene figurita, si no tiene rayita arriba, es con respecto a la base. Base individual. Y si tiene rayita es con respecto al centroide. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Individual. Porque si ustedes se fijan, abajo el número mayor es 36, o sea que este momento de inercia va a ser más bajo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea más bajo? Si yo hago girar con respecto al centroide, va a tener un giro, ¿sí? Va a tener un momento de inercia. Que ese momento de inercia va a ser menor o va a girar menos si es que yo pongo mi eje de giro acá abajo. Si pongo mi eje de giro va a girar con mayor torque, si se puede decir. Entonces el momento de inercia va a ser mayor. ¿Cuál de los dos momentos de inercia es mayor? Este de acá arriba, porque tiene un número que divide en menor. Entonces, como este va a ser mayor, esa es la base, el momento de inercia con respecto a la base. Y este que es que divide en un número mayor, este número va a ser menor, por lo tanto va a ser ese centroide. Entonces vamos a calcular los centroides con respecto al centroide individual y después aplicamos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es para trazar o traducir el momento de inercia de cualquier eje hacia otro. Vamos a aplicar las formulitas con respecto a cada uno de los ejes individuales y después aplicamos este. Vamos a hacer para la figura 1 momento de inercia con respecto al centroide en X. Base por altura de... Ese momento de inercia con respecto a ese puntito que yo tengo acá, ¿ves? Con ese C1, con respecto a ahí, ¿sí? No al centroide total, no al centroide 2 con respecto a ese. Al C1. C1. Ya. C1. La formulita nos dice que es base por altura al cubo sobre 36. La base de la figura 1, que es la total, va a ser 30 por la altura es 15 al cubo sobre 36. Lucas, ¿quieres la respuesta? Sí, no. Este es de la figura 1. Momento de inercia con respecto al centroide en I de la figura 1. Ahí está la formulita. Esto es base 30 por altura 15 sobre 36 y esto multiplicado por toda esa expresión. Me da 2.55. ¿2.55 te da la primera? No me da careta, lo que pasa es que es 15 al cubo, ¿cierto? Sí, po. Cubo, sí. Ah, Por 15 al cubo. A al cuadrado que aquí Me da, estamos 15. me da 2812,5. Está bien, que de 2000. 812,5. Esto está en centímetros a la cuarta. Sí. 15 al cuadrado más 15 por 30, perdón, menos, sí. menos, Ahí me da. 15 por 30 más 30 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 15 por 30 más 30 al cuadrado, ¿cierto? Sí. 675 por 12,5. 675 Por 12,5 son 8.437,5. a ver, 8000 437,5. centímetros a la cuarta. ¿Sí? Ok. Ya tenemos nuestra figura 1. Vamos a hacer lo mismo con la figura 2. Y acá en X tenemos la base de nuestro triángulo, que en este caso esta es nuestra base. Esa es nuestra base, que nuestra base era 24. 24. 24
Por la altura era 9, ¿no? Sí. 9 sobre 36. 9 al cubo, sí. Y la otra es lo mismo, 24 por 9 sobre 36 por... en este caso era... Profe, había 486. 12, ¿cuánto? 486. 486 centímetros a la cuarta. Esto era 12 al cuadrado menos 12 por 24 por 24 al cuadrado. Sí. Empezamos. Profesor 9, 24 por el 9 es la altura de la figura interior, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto ya. es negativo? No. Tiene que ser todo positivo. El menos 12 por 24 no. Sí, pero el otro es 24 cuadrados, así que es mayor. Que siga negativo. A ver. Menos 12. Vamos a ver. Esto es 24 por 9 por 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. Menos 12. 12 por 24 más 24 Pero al tiro no sé. 36. Para 36. 2592. ¿Cómo es eso? 2592, eso significa que este está mal ahora. Es 24 por 9 dividido entre No, 24 por 9 por, hazle todo, por, todo eso entre paréntesis y después al cierre paréntesis dividido por 36. Ah, pero es que como lo saqué arriba igual, pues, primero la multiplicación y división y después el resultado en paréntesis multiplicado por eso, no cambian los resultados. No debería, pero vos sí te cambió. Lo que me dio negativo fue el paréntesis. No puede dar nada negativo, porque si te da negativo el paréntesis, te da todo negativo. 12 al cuadrado menos 12 por 24 por 24 cuadrado, paréntesis. Me da menos 165, 744. Ya tenemos las medidas de los momentos de inercia con respecto a los centroides de cada una de las figuras de manera individual. ¿Sí? Pero eso no nos está pidiendo. Profe, ahí también con el cubo, ¿cierto? A la cuarta, toda la cuarta. No, y 24 por 9 baja ni. No, ese no va al cubo, porque acá ya tienes la multiplicación. Todavía no hemos hecho esto. Nos falta hacer esto. Momento de inercia con respecto al centroide de la figura total. O sea, con esto, con respecto al C asterisco. A eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos los momentos de inercia de manera individual de cada una de las figuras. Lo voy a escribir acá para borrar eso de ahí. Entonces acá tenemos el momento de inercia con respecto al centroide en X de la figura 1, el momento de inercia con respecto al centroide en Y de la figura 1. Esto es 2812,5, este es 8437,5 y este de acá es... Sácale la foto, Esto es 486 y esto es 2592. ¿Ok? Ahora sí, voy a borrar eso. ¿Sacan foto? ¿Borro? Sí, sácale la foto, sí. Sí, sacamos. Bueno, 2592. La coma en estos casos no influye tanto.
Ok. ¿Qué tenemos que hacer? El momento de inercia. Profe, ¿me importa que me retire? ¿Qué hora tengo clase? ¿Cómo? ¿Me importa que me retire? ¿Qué hora tengo clase? No, vaya, no. Uy, yo te presento la mano, sí. Sí. Acá. Tira 10 minutos más. Si no, atrasamos el trabajo, por para la hora, semana. No, en realidad ya terminé, pero quiero terminar el problemita. ¿Está? No. Ah, listo, espérate, entonces. Claro. Lo que se tenga que fue en realidad, yo sé que ya me extendí. Yo tengo. Tienen clase a otro lado, pero esto que estaría bueno terminarlo. Por lo menos alguien que se quede grabando y. Yo ya no, si me tengo que quedar. Sí, pero porque para nosotros es importante rematar el tema para poder hacerlo bien. Profe, es para que informe la próxima semana y después ya quería una nota que sería pagarse la cuestión, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. ¿Y quién está acá? Jacob, ¿no? ¿Tú eres Álvarez? Jacob. ¿Vos? Y ahora. Este es el centroide total en X. Va a ser la sumatoria de cada uno de los momentos de inercia con respecto al centroide, pero además tiene que trasladarse con respecto a el centroide individual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este es con respecto al centroide individual y este es el traslado. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso. Esto que acabamos de hacer, estos centroides, esto que tenemos, era con respecto al centroide de cada una de las figuras de manera individual. Lo que tenemos que hacer es, el momento de inercia calculado en este C2, lo tenemos que mover al centroide de la figura compuesta. ¿Cómo hacemos ese traslado de este punto a este punto? Con esta porcióncita que tenemos. Área de. Área por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Y la que me estoy corriendo. Del C2 al C. ¿Sí? Siempre es al revés. Si estoy calculando el momento en X, la distancia que tengo que correr era la de Y. Opuesto. Siempre opuesto. Así que cuidado con eso. Entonces vamos a hacerlo. En este caso tenemos dos figuras, así que es más fácil. El momento de inercia con respecto a X, con respecto al centroide total compuesto de nuestra figura, va a ser el de la figura 1 y después le restamos el de la figura 2. Entonces el de la figura 1 en X es este, 2812,5. Ese es este que tenemos acá, en X de la figura 1. Le tenemos que sumar el área, porque vamos a estar trasladando desde C1 al C asterisco. Le sumamos el área es 225. ¿Y quién es esta distancia? En Y. La distancia en Y es la diferencia entre esto y esto. O sea, se resta. Se resta. O sea, un 1. Exactamente. Esto es 5 menos 6, 6 menos 5, no importa porque es al cuadrado. No importa. Es al cuadrado. Esto es 1 al cuadrado, así que me queda lo mismo. ¿Sí? Pero lo dejo ahí. Ya, ok. ¿Qué hice? Estoy trasladando el momento de inercia de C1 a C asterisco. Lo estoy moviendo. Y me queda la otra figura, esta es de la figura 1. Y me queda el de la figura 2. Así que acá le restamos el de la figura 2. La figura 2 es 486, esto entre paréntesis, cuidado, más el área 108 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente en Y, perdón. A ver, esto de acá, ahí estuve mal, perdón. Acá no es 1. Eso acá estuve mal. Es la diferencia entre el Y de nuestra figura individual con el Y de nuestro centroide, porque lo tenemos que llevar al centroide. Sí, Sí, entonces esto es
4,1 menos 5. Ahora sí. Y Cero. acá también es estos 6 que nosotros teníamos menos 4 puntos. Así que esto es por 4,1 menos 6 al cuadrado. Y este es de la figura 2. De esta manera calculo este centroide en X y ya se puede retirar, porque el Y es exactamente lo mismo. Esto será 2802.5 más 225 por 4.1 cuadrado menos 486 2118,9. Este es el centro, el momento de inercia con respecto al centroide total. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ese es el centroide en X, perdón, el momento de inercia en X con respecto al centroide total. Ahora, ¿cómo hago para obtener con respecto a la base? Con respecto a la base, en X, con respecto a la base, ¿qué hago? Bueno, el momento de inercia del centroide, este que tengo ahí, y lo llevo a la base, a esto acá. Serían 3. Entonces, lo que corrí, que en este caso son ese valor, estos valores. Así que vamos a hacerlo. Sería 2118,9 más el área de la figura total, completa, compuesta. ¿Cuál es el área? 225 menos 108. Ese es el área. ¿Sí? El área total menos la vacía me da el área de la porcioncita. Y esto multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la diferencia de distancia? Es la distancia que yo tengo entre este centroide, obviamente en Y, que vendría a ser el centroide en Y, menos el eje. 4,1 menos 0. Así que esto es 4,1 menos 0 al cuadrado. Y esto me va a dar, que de la base, 2118,9 más 225 menos 108, esto por 4.1 al cuadrado. 4086. 4085,7. Todo en centímetros a la cuarta. Pero fíjense que así obtuvimos este y obtuvimos este. En X tendríamos que hacer lo mismo en Y. ¿Sí? Profe, ¿por qué fue 4,1 menos 0? ¿El 0 fue la distancia? Porque yo estoy llevando este eje X, Sí. porque es el momento con respecto a X, ese eje X lo estoy Sí. llevando desde este centroide ahí, Ah, ya, asumo ya. porque esta es la base. Claro. ¿Sí? Entonces lo estoy llevando desde ahí hasta ahí. Y cuando mueve el Y, voy a llevar este eje Y, lo tengo que llevar acá. Así que ahí tengo que hacer 15. Ya, profe. Profe, ¿hasta cuándo es la relación entre entrega y informe? Esto, en teoría, es el próximo día, miércoles. El miércoles que viene. Pero vamos a hacer otra vez otra sección. Vénganse el miércoles con todo esto, como si fuesen a presentarlo.
como si fuesen a terminarlo, Ya. a subirlo a la plataforma. Vamos a dar una semanita más. Pero para que lo Para vengan, corregir. lo muestren, lo hagan Claro. y me lo muestren. Y me Para digan, corregir, profe, yo lo dice veo. esto, y ahí yo se lo voy corrigiendo. Acá le falta esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Ya, profe. Pero bien ordenadito, fíjense. Figura 1, todo lo que tiene. Centroides, áreas, momentos de inercia, toda la figura individual. Todo eso bien ordenadito. ¿Sí? Para que después se haga más fácil el tema de decir, ah, mira, acá te falta esto, te falta esto, te falta esto. Profe, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, pongámosle que tengo. Permiso. Bien, que va a salir de la duda. ¿Me presta su lápiz un poquito? ¿Para poder explicarle algo? Por dar un ejemplo, yo tengo aquí mi figura, ya tengo aquí, aquí y aquí, tengo 4 triángulos. Ya, por ejemplo, usted lo que hizo fue hacer esto, solamente todo lo que hizo fue en esta, Sí, ¿cierto? Ya, por ejemplo, tomó la distancia de aquí, ¿cierto? Sí. Para yo calcular este segundo acá, tengo que tomar de aquí nuevamente. Sí. La base y la altura de acá, Sí. para acá. Ah, ya. Y lo mismo que el de acá. Porque este triángulo, ese triángulo que tienes ahí, eso tengan cuidado, mira. Porque tienes este, así, así. ¿Sí? 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 Este triángulo, ¿cuál es la base? La base, bueno, yo tomaría la base de lo que está acá. ¿O no? ¿No la base de acá? Después, ¿cómo hace para, con respecto ¿O lo a este separo, eje? profe? ¿O lo separo aquí? ¿Con dos? Exactamente, y tienes que separarlo. Acá y acá lo tienes que separar. Ah, ya. Sí lo tengo ahí calculado. Para que esta sea tu base y hagas toda la movida, y para que Ah, tengas ya. este otro y también lo consideres la base, pero Ya. dado vuelta. Ya, ok. ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí? Ahí con eso tengan cuidado. Ya. Perdón. Y siempre la distancia va a ser tomar referencia. Por eso que usted me Sí. decía que nos servía tomar la distancia de aquí, la misma acá, porque va a tomar la distancia de esto. O sea, van a cambiar la distancia de aquí a acá. Ya, ok. Ya, ya, ya. Sí, Profe, ¿qué crees si me consultaste de